Hola, estudiantes. Yo soy la maestra en ciencias Patricia Colina Uribe y soy su profesora titular de la unidad de aprendizaje de cálculo diferencial. Este es el material que corresponde a la semana número 3. Son los temas 4 y 5. Bueno, comencemos con el primer tema, que es el tema 4, composición de funciones. ¿Qué es una composición de funciones? Una composición de funciones es una nueva operación aritmética que puede realizarse únicamente entre funciones. Entre números no tienen sentido y se va a sumar a las operaciones que vimos en el tema número 3, a la suma, la resta, la multiplicación y a la división. Tiene unas características nuevas, se realiza de manera diferente y el resultado de componer dos funciones es una nueva función. La composición de funciones tiene que ver con el dominio y el rango de las funciones. Entonces, en la definición vamos a encontrar invariablemente estos dos conceptos. Bueno, la composición de funciones. ¿Cuál es su definición? Si f de x y g de x son dos funciones tales que el rango de g de x está incluido en el dominio de f de x, entonces la composición de ambas es una nueva función y se representa como. Bueno, les puede parecer muy enredada esta definición y tal vez después que veamos lo que es el dominio y el rango de la función, la entiendan mejor. Bueno, ¿cómo la vamos a representar? Se representa así. Este es el símbolo de composición. ¿Cómo lo voy a leer? F compuesta con g de x. Y eso es igual a F y entre corchetes se encuentra g de x. Utilizamos corchetes porque yo sé que esto es un símbolo de agrupación, al igual que los paréntesis. Si yo utilizo paréntesis aquí, me voy a hacer me voy a equivocar a la hora de querer realizar la operación. Bueno, entonces este es el símbolo de la composición. ¿Y qué representa esta simbología? Significa que voy a evaluar a f, esta función, en g de x. Ese es el significado de la composición de la función. Bueno, como estoy hablando de evaluar, tengo que regresar a recordar qué significa evaluar una función. Una función se evalúa cuando sustituyo el valor que me dan en vez de la variable en la función. Vamos a recordar cómo se evalúan funciones con este ejemplo. Bueno, recuerda también que no siempre se pone la X, puedo utilizar cualquier letra para indicar una variable. Bueno, a mí me pidieron en uno de los ejercicios, este es uno de los ejercicios que se les quedaron como tarea. Bueno, ¿a quién voy a evaluar? A la función h. ¿En dónde voy a evaluar? En a-1. ¿Qué significa evaluar? Significa que voy a escribir en vez de la variable que en este caso es t, voy a escribir lo que está dentro del paréntesis. Bueno, pues ya lo escribí. ¿Qué sigue a partir de aquí? Pues lo que sigue es hacer operaciones algebraicas. Quito paréntesis, elevo al cuadrado este binomio, aplicando todos los conocimientos algebraicos que ya tengo. Ya que hice eso, simplifico en el numerador, quito paréntesis aquí, recordando que este menos afecta a toda la expresión que está aquí adentro. Simplifico, me queda esta expresión. Ahora, yo sé que en el denominador hay un factor común. El factor común es a y yo puedo factorizar. Ojo, cuando yo utilizo otro renglón, cuando paso de aquí para acá, otra vez vuelvo a colocar el signo de igual. Bueno, ¿cómo factorizo? Factorizo por término común. Recuerden que factorizar es escribir una expresión que está como suma o resta, como una multiplicación. Bueno, ahora sí, simplifico y
Este dividido entre este es 1 y me queda en el denominador menos a. Eso es igual a menos 1 sobre a. Tip, recuerda que si yo tengo esta expresión con el menos en el numerador, eso representa lo mismo que si estuviera en el denominador. Y eso también significa que es lo mismo si yo pongo en medio el signo de menos. Pero esta expresión no es igual, este símbolo significa no es igual, a poner en los dos el signo menos. No puedo distribuir este signo menos en el numerador y en el denominador. ¿Por qué? Porque si yo aplico ley de signos aquí, tendría que menos un medio es igual a un medio. Entonces, esto es un recordatorio del álgebra. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de la composición de funciones. La composición de funciones consiste en evaluar entonces una función en otra función. Para ello, tengo la definición f compuesta con g de x. Igual, así lo voy a escribir. ¿Cómo lo leo? Pues como lo he estado leyendo. F compuesta con g de x. Ahora, ¿qué significa? Que voy a evaluar a quién. A f, la que queda acá, en la función que queda dentro del corchete. Ojo, la operación composición no es conmutativa. ¿Qué significa que no sea conmutativa? Que no es lo mismo f compuesta con g y a g compuesta con f. Por eso voy a encontrar otra composición, otra nueva función, que es g compuesta con f. Como lo leo, g compuesta con f de x. ¿Qué significa ahora? Que voy a evaluar a g. ¿En quién? En f. Estas funciones también pueden componerse en sí mismas. Entonces también puedo encontrar esta, que me pidan esta composición. ¿Cómo lo voy a leer? F compuesta con f de x. ¿Y qué va a representar? Que voy a evaluar a f en sí misma, en f. Y como hay un f compuesta con f, pues debe de haber un g compuesta con g. Como lo leo, un g compuesta con g de x y que va a representar, pues que voy a evaluar a g en sí misma, en g. Bueno, aquí sí tienen que tener mucho cuidado. El proceso para componer funciones es sencillo, pero debes tener mucho orden. Si no tienen orden, no les va a quedar el resultado y no deben de saltarse pasos porque las operaciones no pueden hacerse mentalmente, tienen que escribirlas para evitar errores. Si eres ordenado, lograrás llegar al resultado correcto. Te sugiero que coloques de forma horizontal tu cuaderno para que quepa el desarrollo en un solo renglón y no tengas que estar escribiendo en el renglón de abajo y pierdas el hilo del proceso mediante el cual vas a encontrar la composición de las funciones. Bueno, entonces vamos a comenzar con un ejemplo. El ejemplo número 1. Dadas las funciones f de x igual a 2x más 1 y g de x igual a 4x cuadrada menos 3, determina. Siempre me van a pedir que determine 4. Las 4 que vimos. F compuesta con G, G compuesta con F, F compuesta con F y G compuesta con G. Recuerden también que no siempre se usa la G y la F ni la X. Puedo estar variando las letras para representar las funciones. Bueno, voy a ver un ejemplo. El primero, con el inciso A. F compuesta con G de X. ¿Cómo quedamos que se escribe? Bueno, como F y entre corchetes se escribe G de X. ¿Qué representa esto? Que voy a evaluar a F, la que queda afuera, en G, que es el que queda dentro del corchete. Este es un proceso que tienen que tener mucho cuidado para no equivocarse. ¿Qué sigue hacer? Bueno, el siguiente paso consiste en quitar F, G de X
dejar vacío el corchete. ¿Y qué voy a escribir ahora en ese corchete? Voy a escribir lo que representa g de x. Regreso a ver mi ejemplo. ¿Quién es g de x? Esta expresión. Entonces, en lugar de escribir esta g de x, voy a escribir qué representa g de x, que es 4x cuadrada menos 3. Bueno, esta expresión, ¿qué representa? Pues representa que voy a evaluar a f en esta función. Siguiente paso. Bueno, pues anoto quién es f, pero en lugar de escribir la x, escribo un paréntesis vacío. Regreso. ¿Quién es f? F de x es esta función. Entonces voy a escribir 2 por x y en vez de x pongo un paréntesis más 1. Aquí está. Ahora, ¿qué voy a poner dentro del paréntesis? Voy a poner esta expresión que puse aquí en rojo en el paso anterior, que significa el valor de g. A partir de aquí, el procedimiento es meramente algebraico. Voy a simplificar, voy a hacer operaciones algebraicas y llego al resultado. 2 por 4x cuadrada menos 3 es esto, más 1, simplifico y el resultado es 8x cuadrada menos 5. Vamos ahora con el inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? G compuesta con f de x. ¿Qué representa esta expresión? ¿Cómo lo escribo? Otra vez g y ahora en el corchete f de x. ¿Qué es lo que sigue? De aquí para acá borramos quién es esta expresión, dejamos vacío el corchete y dentro del corchete ahora ¿a quién voy a escribir? A quién representa f de x. Regreso, ¿quién era f de x? 2x más 1. Lo que sigue, ¿qué significa esto? Que voy a evaluar a g en esta expresión que está aquí, que es f de x. Bueno, aquí sigue, pues anotar quién es g, pero en lugar de escribir la x, escribo un paréntesis vacío. Regreso, ¿quién es g de x? Es 4 por x al cuadrado menos 3. Entonces, en lugar de x voy a escribir un paréntesis vacío. Entonces es 4 paréntesis vacío al cuadrado menos 3. ¿Qué voy a colocar dentro del paréntesis? La expresión que puse en el paso anterior, que es 2x más 1, que representa a f. Otra vez, a partir de aquí, es solamente operaciones algebraicas. ¿Qué tengo que hacer? Elevar al cuadrado a simplificarlo, quitar paréntesis y llegar a la expresión mínima. Vamos con el inciso C. ¿Qué me pedía el inciso C? F compuesta con ella misma, con F. ¿Qué va a representar? Lo escribo con los corchetes. Ahora, ¿qué significa que voy a evaluar a F en F? El procedimiento es el mismo. Dentro de los corchetes, ¿a quién voy a poner? Pues a f de x, que me indica aquí. ¿Quién es f de x? 2x más 1. ¿Qué significa esto? Que voy a evaluar a f en esta expresión. Siguiente paso. ¿Qué es lo que hago? Anoto quién es f, esta que queda acá afuera, pero en lugar de escribir a x, escribo el paréntesis vacío. Regreso. ¿Quién es f? Esta. 2. En vez de la x, escribo mi paréntesis más 1. ¿A quién voy a colocar dentro del paréntesis? A la expresión que tengo en el paso anterior, que representa a f. A partir de aquí empieza mi desarrollo algebraico. Y ese es el resultado. Simplifico. Inciso D, que me pide la composición de G con ella misma.
Entonces escribo con los corchetes g de x. Quiere decir que voy a evaluar a g en g. Siguiente paso, quitar lo que está dentro del corchete. ¿Y a quién voy a poner aquí? Pues a g de x. Regreso. ¿Quién es g de x? Esta expresión. Ahora, ¿qué significa esto? Que voy a evaluar a g en esta expresión que es ella misma. Siguiente paso, anoto quién es g. Regreso. Y en vez de poner una en la x, voy a poner paréntesis. Está x al cuadrado menos 3. ¿A quién voy a poner dentro del paréntesis? A la expresión que está antes, que puse en rojo, que representa g. A partir de aquí empieza proceso algebraico que ya deben de ustedes manejar y ya encontrar el resultado. Si tienen dudas de este procedimiento, les voy a dejar en el espacio de Google una liga con un video. Está en YouTube para que lo chequen si tienen todavía dudas para hacer esto. De todos modos, vamos a hacer el ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Dadas las funciones k de x igual a 3x cuadrada más 2x y h de x igual a x menos 1, determina pues las 4 funciones que siempre se nos van a pedir. Recuerda entonces que no siempre es f, no siempre es g. Puedo utilizar cualquier letra. Vamos a comenzar con el inciso A, es h compuesta con k. Bueno, aquí entonces escribo que representa h evaluada en k. Entonces voy a evaluar a h en k. Lo que sigue, escribir el corchete sin nada. ¿A quién voy a poner aquí? Voy a poner a k de x. ¿Quién es k de x? 3x cuadrada más 2x. Siguiente paso. Anoto ahora a quién voy a evaluar. A esta h. Entonces me tengo que fijar quién es h. h es x menos 1. Entonces, en vez de x voy a poner paréntesis menos 1. ¿Y a quién voy a poner dentro del paréntesis? Acá, que es esta función que está en rojo en el paso anterior. A partir de aquí, pura álgebra, y simplifico la expresión, y ese es el resultado. Vamos a ver el inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? K compuesta con H. Otra vez, escribimos con los corchetes. ¿Qué significa eso? Que voy a evaluar acá en H. Siguiente paso, quitar lo que está dentro del corchete y que voy a colocar aquí. Voy a colocar a h de x. Me voy a ver quién es h de x. Es x menos 1. Aquí está. Siguiente. Voy a anotar quién es k porque esta es la que voy a evaluar. Pero en lugar de escribir la x, escribo un paréntesis vacío. Ojo, fíjate que k de x tiene 2x. Entonces voy a poner paréntesis en lugar de esas 2x. En este caso es un caso que tienes que tener mucho cuidado porque hay 2x, dos términos que tienen x. ¿A quién voy a poner en los dos paréntesis? Pues a la función que puse en rojo. A partir de aquí, otra vez, son operaciones algebraicas que ya debes de hacer, simplificar y llegar al resultado. Bueno, los incisos C y D tendrás que resolverlos en tu cuaderno, que están indicados como en el ejercicio 4.1. Bueno, siguiente. Vamos a ver una combinación de la composición y de la evaluación de funciones. Podemos encontrar una combinación de estas dos operaciones con funciones. Para resolverla, tenemos que evaluar y componer las funciones conforme nos los vaya pidiendo el desarrollo.
Bueno, entonces aquí ya voy a mezclar un poquito lo que ya vimos en el tema número 2, que es evaluación de funciones, y este tema número 4, que es composición de funciones. Otra vez, me van a dar dos funciones y me van a pedir que determine composiciones. Observa que aparece ahora un número. Ahora no aparece la variable, aparece un número. Este es un valor en el que tendrás que evaluar a la función una vez que la compusiste. Entonces es una mezcla entre composición y evaluación. Vamos a hacer la primera. Estas son mis dos funciones que tengo. Entonces, f compuesta con g de menos 2, vuelvo a hacer lo mismo. La escribo como con los corchetes. Ahora, en este caso, tengo g de menos 2. ¿Qué representa este g de menos 2? Que voy a evaluar a la función g en menos 2. Yo puedo hacerlo. Acá lo voy a hacer arribita. ¿Qué significa evaluar otra vez? Significa sustituir el valor de la x por el número que me dan acá. Sustituyo. Hago operaciones y simplifico. Entonces la función g de menos 2 es igual a 6. Siguiente paso, en vez de escribir g de menos 2, ¿qué voy a escribir? Pues ahí voy a escribir el 6 que obtuve. ¿Qué representa esta expresión? Esta expresión representa que voy a evaluar a f, ¿en dónde? En el valor de 6. ¿Qué significa evaluar? Sustituir el valor de x en la función. Regreso. ¿Quién es f ahora? 3x menos 1. Entonces, voy a evaluar a esa en el valor de 6, que es lo que hiciste en el tema número 2. Entonces, realizo operaciones y simplifico. Y voy a obtener un valor numérico. Inciso B. Voy a evaluar a la función g en ella misma. ¿En dónde? En un medio. Entonces, vuelvo a escribir la expresión con corchetes. Y esto que me representa que voy a evaluar a g en un medio. Entonces, esa expresión la puedo yo obtener. Evalúo en un medio. Recuerda que no nada más voy a utilizar números enteros y positivos. También puedo utilizar fracciones, fracciones positivas, fracciones negativas, números irracionales, que es el pi, que es la raíz de 2, la raíz de 3, etc. Bueno, entonces regreso a evaluar la función. Evalúo, sustituyo el valor, encuentro un valor numérico que es 9/4. Regreso a mi problema acá. Entonces, en vez de escribir g de un medio, eso equivale a 9/4, escribo 9/4. ¿Qué representa esta expresión? Que voy a evaluar a g en 9/4. Entonces, otra vez, ¿quién es g? Es x al cuadrado, aquí está, en vez de x 9/4, más 2. O que sigues aritmética, simplifico y ese es el resultado. Tema número 5. Intervalo de una variable. Este tema es muy sencillo, realmente es teórico y nos va a servir para los temas que siguen, que son de dominio y de rango de una función. Bueno, intervalo de una variable. La definición es esta. Si A y B son dos números de manera que A es menor que B, recuerda que este símbolo significa menor que, podemos representarlo en la recta numérica como sigue. Trazo mi recta numérica, pongo dos señalamientos y como A es menor que B, A tiene que estar a la izquierda y B tiene que estar a la derecha. ¿Qué va a representar el intervalo? Todo lo que se encuentre entre A y B en la recta numérica. Por ejemplo, si yo tengo el intervalo de menos 3 a 2, observa que a la izquierda se encuentra el menor y a la derecha se encuentra el mayor. Entonces,
el intervalo lo van a formar todos los números que están entre -3 y 2. Todos los números que encuentres aquí van a formar el intervalo entre -3 y 2. Algunos números que se encuentran en este intervalo son los siguientes. -2. -2 está por aquí. 0 también está por acá. La raíz de 2 equivale a 1.41 si está en ese intervalo. -5 medios equivale a -2.5, por acá estará. 1/3 equivale a 0.33, por acá estará. La raíz de 3 es 1.71, que por aquí está. Entonces, y puedo encontrar una infinidad de números. Ojo, estos números no se encuentran en el intervalo. ¿Por qué? -5 está por acá. Entonces no está en ese intervalo. El 3 está por acá. Raíz de 10 es mayor que 2. -7 medios equivale a -3.5 y -3.5 está por acá. 7/3 equivale a 2.3, que está por acá, está pegadito, pero no está en el intervalo. Pi equivale a 3.14, estará por acá. Entonces, esos números no se encuentran en el intervalo que marqué acá arriba. Estos dos números me pueden generar diferentes tipos de intervalos y vamos a ver en una tabla esos diferentes tipos de intervalos. Voy a ver cómo se representan en la recta numérica. Voy a ver una nueva representación del intervalo y las características que tiene. Primero, un intervalo que se llama intervalo abierto. ¿Cómo lo voy a representar en la recta numérica? Hace rato pusimos unas rayitas aquí. Bueno, ahora no voy a poner rayitas. Voy a poner dos circulitos. El intervalo lo van a formar todos los números que se encuentren en ese pedacito. ¿Cómo voy a representarlo? Así. Observa, esta simbología se parece a la forma de representar una coordenada, pero no lo es, porque no estamos en un plano cartesiano. Estamos sobre una recta numérica. Esta forma de representación en una recta numérica me representa un intervalo. Esto tiene que ver con la forma en la que graficamos un plano. Está formado por dos rectas numéricas. Cuando estoy en R2, digamos, utilizo esa expresión, representa una coordenada. Pero en este caso estamos trabajando sobre la recta numérica y va a representar un intervalo. Bueno, simbólicamente también se representa así. ¿Qué significa esa X? Esa X representa todos los números que se encuentran en ese intervalo entre A y B. ¿Cómo lo voy a leer? A es menor que X y X es menor que B. ¿Cuál es la característica de este intervalo? Este intervalo, que es abierto, no incluye los extremos. Bueno, siguiente. Si hay un intervalo abierto, pues obviamente hay un intervalo cerrado. ¿Cómo lo represento nuevamente? En vez de las líneas pongo las rueditas, pero como es un intervalo cerrado, voy a rellenar las bolitas. ¿Y qué me va a representar el intervalo? Todos los números que están entre A y B, pero también voy a incluir a A y a B. En el anterior no incluyo los valores de A y de B. ¿Cómo se van a representar estos intervalos? Se representan como el anterior, pero no son paréntesis, son corchetes. Hay una diferencia muy grande entre un paréntesis y un corchete. Si yo tengo paréntesis, quiere decir que no incluyo al extremo, y si yo tengo corchete, quiere decir que sí lo incluyo y gráficamente lo relleno con color.
Otra forma de representarlo es así. Esta nueva simbología representa menor que. Entonces, ¿cómo se va a leer? A es menor que X menor que B. Quiere decir que son todos los números que están entre A y B, pero que incluyen a A y a B. ¿Cuáles entonces son las características de este tipo de intervalo? Es que va a incluir a ambos extremos. Son todos los que están entre ellos, incluyendo a los dos. Para el abierto, son todos los que están entre ellos, pero no van a incluirlos a los extremos. Y finalmente, pues una combinación de los dos. Puedes llamarle semiabierto o semicerrado. Y esta me puede generar dos tipos de representación. Una que me incluya el extremo B. ¿Cómo lo voy a representar con una combinación? Entonces, cuando tengo una bolita sin rellenar, uso paréntesis. Cuando tengo la bolita con rellenar, uso corchetes. Es una combinación de las dos anteriores. ¿Cómo lo voy a representar? Pues al igual que acá, lo que me va a representar el paréntesis es un signo menor sencillo y lo que me representa el corchete es un signo menor o igual. Entonces, ¿cómo voy a leer esta expresión? A es menor que X, menor o igual que B. Quiere decir que son todos los X o números que están entre A y B, pero estoy incluyendo al valor de B. Y el otro ejemplo sería si incluyo a la A, pero ahora no incluyo a B. ¿Cómo lo represento gráficamente? Bueno, ahora simbólicamente, si lo incluye, si tengo bolita rellena, es corchete, y si tengo bolita sin rellenar, es paréntesis. La otra forma de representación entonces es A, como es corchete, es menor o igual que X, y eso es menor porque tengo paréntesis que B. ¿Qué quiere decir? Que son todos los números que están entre A y B, pero solamente incluyen a A. ¿Cuáles son las características? Que solamente van a incluir un extremo. Vamos a ver algunos ejemplos, representando en la recta numérica los intervalos que se te van a presentar. Vamos a ver cómo. Inciso A, menos 2,4 es un intervalo semiabierto o semicerrado, como tú lo quieras ver. ¿Cómo lo representamos? Primero, trazo mi recta numérica y señalo los dos. ¿Dónde voy a colocar menos 2 y dónde voy a colocar a 4? Al menor siempre se coloca a la izquierda, el mayor a la derecha. Ahora, es un intervalo semiabierto y tiene el corchete en 4, entonces quiere decir que voy a incluir a 4, relleno la bolita. ¿Cuál es el intervalo? Lo marco y lo que está en rojo es el intervalo. Son todos los números que están entre esos dos, pero no estoy incluyendo al menos 2. ¿Cómo lo voy a representar numéricamente, simbólicamente? Menos 2 es menor, porque tiene paréntesis, que X, menor o igual, porque tiene corchete, que 4. Y acá se ve mucho más claro. Si no está rellena la bolita, es un símbolo sencillo. Si está rellena la bolita, es un signo menor o igual. Inciso B, menos 1/2, 1 es un intervalo abierto. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero trazo mi recta numérica, coloco mis números como deben de ser, el menor a la izquierda, siempre tiene que estar a la izquierda, y el mayor a la derecha. Como es un intervalo abierto, no va a incluir a ninguno de los dos extremos, es decir, no voy a rellenar ninguna de las dos bolitas. Los números que están en ese intervalo son los que están se encuentran en esa línea roja. ¿Cómo voy a representarlo? Menos 1/2 es menor que X, menor que 1.
Inciso C. Este es un intervalo cerrado. Quiere decir que voy a incluir a los extremos en mi recta numérica. Pues como incluyo a los extremos, tiene que estar las bolitas rellenas y todo lo que esté en medio tiene que estar en el intervalo. Ojo, si no me pones en los ejemplos esta línea que está aquí y nada más pones los extremos, tus ejercicios no van a estar correctos. Bueno, entonces, ¿cómo se representa? Como es un intervalo cerrado, se representa con la simbología menor igual. Recuerda, el número más pequeño siempre va a la izquierda y el número más grande va a la derecha. Y que en los números negativos, mientras más grande sea el valor absoluto del número, va a ser más pequeño el número. Bueno, entonces, en estas tres, ¿qué representa la X? Pues representa todos los números que se encuentran en ese intervalo. Quiere decir que todos los números que están entre -2 y 4. Vamos a ver un ejemplo especial. Observa. Yo tengo este ejemplo. Me piden que grafique en mi recta numérica. Si yo lo coloco así, como está, esta representación, ¿qué pasa con ella? Pues no está cumpliendo que el número menor siempre se debe de colocar a la izquierda del mayor. Aquí el mayor está a la izquierda y el menor está a la derecha. ¿Qué significa eso? Que esto es una forma incorrecta de representar a los números en la recta numérica. Y eso significa que este intervalo está escrito incorrectamente. ¿Por qué? Porque el número menor siempre va a la izquierda y el número mayor a la derecha. Por lo tanto, pues no puedo representarlo de ninguna forma. ¿Cuál sería la manera correcta de representarlo? Pues colocando el número menor a la izquierda y el mayor a la derecha. Ahora sí, si está bien escrito, lo puedo representar ya en la recta numérica. El número menor está a la izquierda, el número mayor a la derecha. Voy a ver, el corchete lo tiene en el 3, relleno la bolita, 4 tiene un paréntesis, no la relleno y el intervalo lo forman todos estos números. Ahora sí lo puedo representar también simbólicamente. En este caso no puedo representar nada, ni gráfica, ni simbólicamente. ¿Por qué? Porque este es un intervalo que está mal escrito. Entonces te tienes que fijar bien que el número menor siempre tendrá que estar escrito a la izquierda del número menor, del número mayor. Bueno, vamos a ver ahora intervalos que tienen que ver con el infinito. ¿Pero qué significa en el infinito? El infinito en matemáticas se refiere a una cantidad que no tiene límite o final. Siempre decimos un infinito de veces, un número infinito de veces han presentado el ETS y no lo han pasado. Quiere decir que muchas. Bueno, para esta unidad de aprendizaje, primero vamos a representarlo con el símbolo, es como un 8 acostadito. Este símbolo también se le conoce como lemniscata y representa el infinito. Bueno, a partir de este momento, para esta unidad de aprendizaje, vamos a considerar el significado del infinito como que el símbolo más infinito va a representar un número muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Es decir, un número infinito. Y también vamos a tener esa simbología, menos infinito. Eso me va a representar un número muy pequeño. Quiere decir que está muy alejado del cero. En mi recta numérica, yo tengo mi recta numérica, y si me voy hacia el menos infinito, quiere decir que me voy hacia la izquierda, está el menos infinito. Y hacia la derecha está el más infinito. Es decir, mientras más me voy hacia la izquierda, voy a encontrar números muy chiquitos. Y mientras más
me desplace hacia la derecha, voy a encontrar números muy grandes. Ojo, cuando escribimos solamente infinito, nos referimos a más infinito. Entonces puedo encontrar como más infinito o como infinito solamente. Pero si es menos infinito, ese sí a fuerzas va a tener el signo menos. Bueno, vamos a ver ejemplos de intervalos que tienen que ver con el símbolo infinito. Bueno, cuando represento el infinito en un intervalo, coloco paréntesis, no voy a colocar corchete. ¿Por qué? Porque el corchete me dice que incluye el infinito y yo nunca voy a poder encontrar el número infinito. Entonces no tiene sentido ponerle un corchete. Siempre van a encontrar representado con un paréntesis. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar mi recta numérica y en la bolita correspondiente con -2, que es este extremo. Me están diciendo que son los -2, infinito. ¿Hacia dónde está el infinito? Hacia la derecha. Quiere decir que todos esos números que están hacia la derecha de -2 me van a conformar mi intervalo. ¿Cómo lo voy a escribir esto? Esto me va a representar todos los números mayores que -2 y simbólicamente lo voy a expresar como x mayor que -2. Este símbolo es mayor. Así como lo leemos en la gráfica, así lo podemos expresar simbólicamente. X son todos los números mayores que -2 porque los mayores están a la derecha. Y son todos los X mayores que -2. Voy con otro ejemplo. Ahora tengo un corchete. Observa que el corchete está del lado del número, no del lado del infinito. Otra vez, ¿qué tengo que hacer? Pues trazar mi recta numérica, ponerle el circulito y colocar el 6. Ahora me fijo, es un intervalo semiabierto. ¿Qué tengo que hacer? Rellenar la bolita. Me están diciendo que desde el 6 hasta el más infinito, que está hacia la derecha, es ese intervalo. Todos estos, hasta que me canse, son los números que están en el intervalo. ¿Qué representan estos? Pues todos los números mayores o iguales, porque tengo rellena la bolita, que 6. ¿Cómo lo voy a representar simbólicamente? Pues como x mayor o igual que 6. Son todos los números mayores o iguales que 6. Recuerda que los mayores están hacia la derecha. ¿Cómo se va a leer? Todos los x mayores o iguales que 6. Vamos ahora con ejemplos que involucran el menos infinito. Inciso C, menos infinito, 3. Este es un intervalo abierto. Otra vez, también en el menos infinito aparece un paréntesis y no aparece un corchete. ¿Qué hago? Trazo mi recta numérica, le pongo el circulito, ubico a mi número 3 y ahora me están diciendo que son todos los números desde menos infinito. Son todos estos números que están hacia donde está el menos infinito, hacia la izquierda. Entonces son todos estos. Realmente venimos desde allá hasta 3. Esto es lo que significa el intervalo. Vengo desde menos infinito hasta 3. Entonces vengo desde allá hasta el 3. Bueno, ¿qué representa esta recta numérica? Representa todos los números menores que 3. Son todos los menores que de 3 están a su izquierda. Entonces, eso me va a representar esta recta numérica. Simbólicamente, ¿cómo lo voy a representar? Pues así, como todos los x menores que 3. ¿Cómo lo voy a leer? Todos los x menores que 3. Voy con otro ejemplo. Inciso D. Otra vez, el menos infinito está a la izquierda, porque es el menor. Tiene paréntesis, no tiene corchete, hasta -1/2.
¿Qué hago otra vez? Trazo mi recta numérica, localizo el menos un medio y me están diciendo que vengo desde menos infinito, o sea que desde allá hasta el menos un medio. Entonces son todos los números que vengo desde allá hasta menos un medio. Como menos un medio tiene un corchete, quiere decir que sí lo va a incluir y que le voy a tener que rellenar. Y son todos los números que vienen desde acá. ¿Qué representa toda esa expresión? Representan todos los números menores de menos un medio. Todos los números menores que menos un medio están ahí, incluyendo al menos un medio. Simbólicamente se expresa como todos los x menores o iguales que menos un medio. Bueno, con esta diapositiva terminamos. Vas a tener que realizar los ejercicios que se te proponen y en esta ocasión te anexo un solucionario en donde vienen incluidos solamente las soluciones a las que tendrás que llegar para cuando resuelvas tus ejercicios. Es una guía para que tengas idea de si lo hiciste bien o no. Recuerda que tu actividad semanal 3 tú la tienes que resolver y yo no voy a calificar los ejercicios. Ustedes tienen que saber resolver los ejercicios y dónde voy a ver si entendieron o realizaron la tarea en el quiz de la semana. Bueno, eso sería todo por ahora. Nos vemos la próxima semana.